En nuestro más reciente viaje de investigación, logramos conversar en privado y off the records con algunas de las autoridades que participaron en el informe de Sacsayhuamán. Ellos confirmaron lo dicho en diversas entrevistas por parte del equipo ruso y agregaron que estos descubrimientos son muy importantes para el Perú y que muy pronto tendremos grandes revelaciones, pero esta vez por parte de entidades locales, pues las exploraciones no se detuvieron, han continuado durante la última década con mejores equipos y tecnología. El mapeo de Sacsayhuamán subterráneo ha continuado. Se encontraron más accesos a la Chincana Grande. Estos han sido hallados y excavados y se les ha vuelto a sellar momentáneamente. Según sus estudios, se determinó que existen 2 niveles subterráneos. Están de acuerdo en señalar que fueron utilizados como vías de escape y a la vez de defensa. Mencionaron, por ejemplo, que en las invasiones de los chancas al Cusco, estos ambientes eran usados como vías alternativas para estos propósitos de defensa y de escape. Además agregaron que los chancas siempre se mostraron temerosos y reacios a penetrar en estos accesos. Volviendo al secreto de la roca, los arqueólogos del Cusco ya han tomado conocimiento sobre la tesis del concreto inca o geopolímero. En pasadas investigaciones se han detectado piedras que dan la impresión de ser huecas, también artificiales. Esto explicaría la cantidad de ejemplos donde se puede apreciar el uso de herramientas desconocidas que son capaces de grabar como con un molde en la roca. Según los estudios que se realizaron, es imposible que se hayan usado herramientas como por ejemplo sopletes o algún tipo de láser para derretir con suavidad la piedra caliza sin antes destruirla. Están de acuerdo los especialistas en que la roca en un punto fue suave y se trabajó con un hacha milimétrica que dibujó algunos detalles de una estética complicadísima, pero antes de que la roca volviera a ser sólida. Sin embargo, esta teoría, aunque está muy cerca de responder casi todas las preguntas sobre el misterio de la piedra viva de los incas, no responde aún un último detalle: ¿cómo lograron la vitrificación de la roca? ¿Es acaso otra técnica? Existen muchos ejemplos también de este tipo de vidriado. Esto representa un nuevo desafío que el concreto geopolímero inca aún no puede explicar. Este apasionante tema lo veremos en un próximo video. Este tipo de arquitectura artificial está emparentado con algunas otras estructuras a lo largo y ancho del mundo, pertenecientes a diversas culturas antiguas. Lo más sorprendente es que la mayor concentración de estas estructuras de alta tecnología antigua se halla en Perú, en Cusco. Esto tiene que significar algo, pero aunque en menor proporción se hallan en otros países, encontraremos el mismo enigma de la roca líquida. Un claro ejemplo es lo que ocurre en Egipto con las recientes referencias del templo de Hathor en Dendera, donde da la impresión que este líquido capaz de derretir y catalizar la piedra molida pareciera que se derramó en esta antigua escalera. Lo más increíble del caso es que encontramos en Machu Picchu unas escaleras donde se ve un efecto muy parecido. Como un dato extra, en Dendera también encontraremos representada en los muros egipcios la máquina que, según algunos investigadores, producía electricidad.
recientes declaraciones de Anselm Pi Rambla para el canal Sintonía Secreta, concluye preliminarmente que aunque Sacsayhuamán fue usada como una fortaleza de la resistencia inca, su principal propósito fue ser una ciudadela solar de máxima importancia en el mundo andino. Volviendo a las declaraciones para Deborah Goldstern, el investigador también comentó que el túnel inca llamado Chincana Grande desemboca en un punto dentro de las murallas de Sacsayhuamán, conecta con otras estructuras subterráneas que no son de construcción inca, sino que pertenecen a una cultura muy anterior no especificada y que se adentran en el interior de los Andes. Deduce que los incas construyeron este túnel para unir estos dos espacios sagrados en este axis mundi andino. Paralelamente a este túnel principal, los incas construyeron también un acueducto que se dirigía y regaba los jardines del Coricancha y que actualmente se puede ver parte de su recorrido en la ciudad del Cusco. La antigüedad oficial de Sacsayhuamán es totalmente cuestionable por las excavaciones de Rambla, pues halló en lo más profundo del muro megalítico cerámica preinca y lejos de terminar las estructuras megalíticas del muro, estas continuaban, profundizaban aún más. Las evidencias retrotraen la antigüedad del templo de Sacsayhuamán a un mínimo de 5000 años. Añade Rambla, definitivamente Sacsayhuamán es más antiguo aún y necesita mayores estudios para determinar su verdadera antigüedad. También reveló Anselm Pi Rambla haber sido contactado por los Capac Cuna, una organización secreta andina que le revelaron que los Quipu Camayoc del tiempo de la conquista, que eran además amautas, astrónomos, matemáticos e ingenieros, no contactaron con los españoles. Estos sabios de alta alcurnia preservaron y no divulgaron la ciencia inca de los huiracochas de la raza de oro o raza solar. Lo que ha llegado a nuestros oídos en las crónicas es información de segundo orden. Por eso es que aún hay muchos vacíos en la información que nos han transmitido las crónicas. Sacsayhuamán es un mundo subterráneo poblado de galerías que aún no han sido excavadas, pero de las que tienen noticias. El mismo Garcilaso afirmaba que se tardaría más de 7 días en recorrer sus subterráneos. Entonces es probable que allí esté el ajuar del Coricancha, el oro y los tesoros intelectuales de los incas. Anselm va más allá y nos dice que existiría subterráneamente una quiputeca de quipus nominales de escritura hecha en filamentos de oro y plata que solo podrían ser leídos por los Capac Cuna. Esta información suena lógica, pues se sabe que los quipus textiles podrían corromperse enterrados por la humedad, así que quipus nominales de oro muy bien podrían existir. Mi amigo e investigador Eduardo Camacho Vidal circuló una información bastante interesante. Cuenta que un amigo suyo, cuando era niño, junto con otro niño más, estaban jugando cerca del Coricancha, hace muchos años, ahí donde la vegetación abundaba. De pronto, había un pequeño ingreso en una abra de 2 rocas, y pasaron. Vieron en el interior de aquel lugar una zona amplia y abovedada, que tenía luz, pero no sabían de dónde emanaba. El lugar estaba cubierto de vegetación, totorales en su mayoría, pues en el medio se encontraba una pequeña laguna con aves y pequeños peces. Al salir del lugar, comentaron su experiencia a sus padres, familiares y extraños. Todos quisieron explorar aquel lugar. Llegaron rápidamente en grupo al Coricancha. Algunos lograron ingresar, sin embargo, los sacerdotes raudamente los sacaron. Luego de algunas amenazas, los sacerdotes cerraron el lugar tapiándolo y al final enrejaron el sitio. En una reciente entrevista realizada por Anselm Pi Rambla al padre Gamarra, ex prior del Coricancha, este confirmó la historia. Habló de la existencia de la chincana que sale del Coricancha y que llega a Sacsayhuamán. Dice que está a 3 cuadras del templo y continúa hasta llegar por donde baja el agua de Sacsayhuamán. Además señaló que hay oxígeno allí abajo. Entendemos entonces que el recorrido se puede o se podía hacer en perfecto estado. De mis hermanos que llevan por muchos siglos aquí y continuamente se ha ido transmitiendo, por ejemplo, que por este lugar salieron con
un choclo de oro. Hicieron la corona de la Virgen, y lo tenemos, ¿no? Y lo tenemos. O sea, la corona está está guardada. guardada. Está guardada. En determinado momento ya lo mostraremos. Esto nos dice que sí, pues hay tesoros, hay valores en este lugar como también en otras zonas del Cusco, y esto nos interesa, creo que descubrir a todos y mostrarlo a la posteridad, y sobre todo, ojalá haciendo un museo de sitio en este mismo lugar. Recientemente viajamos con Yamel Hilares a la Chincana de Chacán, en Sacsayhuamán. Sin duda, debe ser afluente subterráneo del río Sapi y forma, en el subsuelo, parte de los ramales de las Chincanas del Cusco. Cieza de León afirmaba que en tiempo del Inca Sinchirroca se desahogó la plaza de armas, pues era un lago pantano. De hecho, hay dos ríos que atraviesan de parte a parte la ciudad, pero sus lechos están cubiertos por losas de cemento y transformados en calle. La duda es lógica. ¿Aprovecharon los incas una gruta natural para tender el túnel entre Sacsayhuamán y el Coricancha? El padre Gamarra, en 1993, cuenta la sagrada función de la Chincana del Coricancha. Relata el clérigo que cada 24 de junio el interior del túnel se iluminaba por completo gracias a los rayos del sol que se reflejaban sobre la superficie del famoso disco solar. Este los proyectaba hacia el interior de la Chincana, donde una serie de espejos o planchas metálicas pulidas eran capaces de recoger y conducir la luz hasta la mismísima fortaleza de Sacsayhuamán. Los incas eran astrónomos y geómetras consumados, así que toda esta operación de precisión debió tener un significado para ellos que hoy desgraciadamente hemos perdido. Tony Morrison, arqueoastrónomo, propuso que los discos solares iban a parar a un tabernáculo dentro del Coricancha que recogía sus rayos y los extendía por todo el recinto. Muy bien, nos encontramos en la plaza de Limacpampa, conocido por los pocos lugares que aún se puede ver los muros subterráneos de la ciudad de Cusco. Aquí en Limacpampa van a poder apreciar que hay ventanas y también parte de una entrada que, bueno, hoy en día está cerrado, y se puede apreciar lo que son los muros de la época inca. Como bien sabemos, Rafael, debajo de la ciudad imperial hay otra ciudad, y esta se está tapada por los terremotos de 1950 y el terremoto de 1650. También, como hemos podido ver, a una cuadra superior, también conocido como Limacpampa Chico, se encuentra una piedra parecido como si un puma hubiera dejado una huella, por eso le conocen como la huella del puma. ¿A dónde nos... De hecho, ¿A dónde nos lleva si nosotros vemos, hay un camino que está ingresando a la parte inferior, que será más o menos de 2 metros, y después se va al lado izquierdo. Es como un pequeño que se puede bajar, sí, pero hoy en día pues no está cerrado, y parece que el propio municipio lo ha cerrado y no hay el permiso, al menos que uno pueda pedir un permiso por el medio del municipio para poder observarlo. Es interesante que no lo han ocultado, o sea, al contrario, lo han dejado ahí abierto hacia el público, sí, inclusive en este sector hay, como puedes ver, como ventanas que uno durante el día puede apreciar parte de estos muros. Solo que, bueno, por querer proteger, porque hoy sabemos que en lugares que son oscuros, callejones, las personas tienden a entrar, a miccionar, a veces botar la basura, es por esa razón que lo tienen cerrado. Claro. ¿Se sabe a dónde conduce esto? De hecho, era parte de los canales. Recordar que esta es la calle Tuyumayo y por aquí está pasando un río. Y estas bajadas, estos andenes, unían el río que se encontraba aquí. Actualmente este río está pasando por abajo y estos muros incas nos mostraban el río. Claro, hace un tiempo tú nos diste un reporte que habían encontrado cerca al Coricancha y por las otras calles. ¿Por qué calle fue? Esta es por la calle cerca a San Agustín. Filmaste, te envié los videos. Hablamos. Sí, porque no es el único lugar. Hace poco también sí hay en una casa, espero encontrar la noticia, te lo voy a enviar, donde han encontrado construcciones de la época inca.
Sucede pues que esto no quieren que salga en noticia. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Cultura intervendría el lugar. Pero son construcciones subterráneas. Son construcciones subterráneas. En la época de la pandemia, una familia ha encontrado tapados en su casona. Imagínate que hay mucho más por descubrir. Estamos prácticamente a unos 200 metros aproximado. Coricancha está cerca. Está a mi espalda. La última frase del investigador Ansel P. Ramos. Va a haber, esta es su frase, va a haber mejores investigadores que van a demostrar los grandes secretos de la ciudad de Cusco. Y la verdad saldrá a la luz. Las crónicas proscritas siguen recobrando importancia hoy en día. Fernando de Montesinos, en sus célebres Memorias Antiguas, Historiales y Políticas del Perú, refiere la existencia de una de estas vías que enlazaba Tiahuanaco con Cusco. Un camino que, por cierto, tal y como indicó Vicente París en 1992, muy probablemente corresponda al recorrido que efectuaron bajo tierra los hermanos Ayar, enviados por su padre Huiracocha, para que funden el imperio de los incas. El escritor Raymond Bernard afirma que estos túneles se extienden por varios cientos de kilómetros hacia el sur de Lima, a Cusco, una vía al desierto de Atacama, otra al Brasil, donde está conectado por túneles a la costa. Ahí las chincanas se sumergen bajo el fondo del océano en dirección a la perdida Atlántida. Así también lo sabía Madame Blavatsky. Los incas sabían guardar secretos. Por eso es que recién tuvimos noticias de Machu Picchu 500 años después. Así se guarda este gran secreto que es la ciudad subterránea de Sacsayhuamán, donde está la recámara del tiempo, la chincana dimensional. Hicimos unos cortes importantes de más de 10 metros y encontramos restos, y en el análisis arqueológico pudimos observar que el sector es pre-inca e inca. Hubo dos ocupaciones, pero que los constructores de Sacsayhuamán, estamos en una época no del 1100 sino muy antigua, en que es una construcción pre-inca en sus bases originales. En esta excavación pudimos comprobar a ciencia cierta que esto es así. Lo que pasa es que Sacsayhuamán está excavado nada más un 15 o un 20%, por lo tanto tendríamos que hacer cortes de excavación muy profundas para entender el origen de Sacsayhuamán. A su vez, Sacsayhuamán contiene unos laberintos importantes mencionados por Garcilaso de la Vega, porque Garcilaso mencionó los 3 torreones que ya fueron descubiertos digamos en nuestra época, en nuestro siglo XX, por Valcárcel. Pero la existencia de los laberintos, hay una documentación real de que es un hecho que existe esos laberintos dentro. Si encontrásemos esto, entenderíamos el origen de Sacsayhuamán y entenderíamos que es una construcción ciclópea muy antigua, pre-inca. Esta es nuestra opinión. Como puntualiza Ansel P. Rambla, la apertura de los túneles de Cusco será uno de los descubrimientos que está relacionado con el nuevo Pachacuti mencionado por la tradición andina y que está pronto por llegar. Este sagrado lugar representa el verdadero Axis Mundi andino, pues es el Cusco, ombligo del mundo. Este a su vez encierra en su interior todo el secreto de la tradición incaica y preincaica, así como los objetos más sagrados existentes en el Coricancha y en el mismo Sacsayhuamán. Con la llegada de este Pachacuti habrá grandes cambios en los Andes y tendremos el regreso de Incarri.
Nos encontramos en el sector de Suchuna y también sector de La Cocha, que ha sido considerado pues antes como una laguna, un lago, versiones que donde se reunían los sacerdotes y era utilizado para ver las estrellas. Pero hay otras teorías que explican que no puede ser un lago. ¿Por qué? Porque hay canales y si hubiera sido una laguna hubiera quedado restos de un lago por el paso del tiempo. Recordar que deja diferentes alimentos en la base y se vería en la parte del medio o en esta pequeña explanada. En aquí hacen las investigaciones los rusos y es donde hayan cavidades en la parte interior de este sector, como podríamos hacer un pequeño túnel, un pequeño acceso, tal vez tumbas, no se sabe en realidad qué podría ser, pero se encuentran los espacios que hay aquí. Ahora, si juntáramos la versión de la leyenda de las Chincanas Grandes, que también hace Pirrambo las investigaciones, podríamos decir que podría representar parte de los canales o túneles que se dirigen a la zona del Cusco. Y de hecho, allá nada más está la Chincana Chica. Claro, allá está la Chincana Chica, ¿no? Hay una lógica, hay una relación de este punto con las investigaciones de la parte del medio. Yo también desde las investigaciones y caminadas que he hecho, yo también lo considero como no es una laguna. ¿Por qué? Porque si uno ve, hay caminos, ingresos, escaleras, y nunca va a haber escaleras que se dirijan a otro lugar por debajo de la laguna. No hay. Si nosotros visitaríamos el sector del Templo de la Luna, hay una laguna artificial y no hay esta forma de graderías que se dirigen abajo o otras lagunas artificiales. Estamos en el sector de la Chincana Grande, al costado de la piedra cansada o la piedra que llora sangre. En las investigaciones que hicieron hace Pirrambo, lo que hicieron los rusos, han hecho las investigaciones de todos estos sectores y ellos han podido hallar los ingresos, las cavernas o posiblemente los túneles que se conectaban en estos sectores. El detalle que esto se hizo con máquinas de resonancia, pero no se pudo ver qué hay más en lo más profundo por la zona arcillosa que es. Pero en la propia investigación se habla que estos son accesos que normalmente una persona podría acceder. ¿Acaso son el lugar de las Chincanas Grandes de las que estamos hablando? Los túneles o los accesos que se han utilizado en las grandes leyendas podría ser. Pero estoy seguro, como una vez dijo Ansel Pirrambo, va a haber arqueólogos que van a hacer las excavaciones y van a demostrar su existencia en su totalidad. Bueno, he estado en cámaras, Yamel, una excelente guía. Te agradezco un montón por este informe de última hora que estamos haciendo en este acceso. Aquí estaría entonces, según las investigaciones que han hecho pues los geólogos rusos, el camino que va a la Chincana. Pero ¿qué habría tanto en esa tumba o esa Chincana o en esos compartimientos subterráneos? Lo que dice Ansel Pirrambo, que accedió a información de primera mano de los andinos, de los queros o de otros maestros que le habrían dicho que adentro estaría pues la famosa quiputeca con los quipus de oro, los hilos de oro y de plata. Los quipus de algodón se destruirían. Para que estos se mantengan por mucho tiempo tendrían que ser de ese material, y los incas tenían ropa, la ropa de los incas, las sandalias, todo era de oro. Entonces también existían los quipus de oro, y esto ha sido confirmado a Ansel Pirrambo, y él dice que va a reactivar el proyecto Josco este 2023. Se dará entonces la apertura de la gran cámara secreta de los subterráneos de Sacsayhuamán, y estarán ahí entonces las quilcas, los quipus y toda la información que se mantuvo oculta para los cronistas y para la gente, digamos, de la conquista, y estas informaciones antiquísimas se habrán mantenido ahí totalmente ocultas y vírgenes, esperando a que un próximo investigador, no sé si extranjero, peruano, pueda acceder a ellos. Estará ahí la biblioteca lítica, la biblioteca de las quelcas, las tablillas de madera de oro, o los quipus de oro, o las planchas de oro. Bueno, eso lo dirá el futuro, el 2023 y en adelante. Sigue abierta esta historia.